Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. El Señor les bendiga en esta hermosa mañana en que celebramos el evento de la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16. Marcos 16, versos 1 al 8. Abra ahí su Biblia, por favor. Marcos 16, versos 1 al 8, y el día de hoy vamos a estar viendo testimonios de la resurrección, testimonios de la resurrección. Marcos 16, 1 al 8, dice así la Sagrada Escritura. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas, y huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Amado Dios, en esta mañana una vez más venimos a tu bendita presencia, adorándote por tu majestad, por tu gloria, por todo lo que haces. Y Señor, rogamos en esta hora el auxilio de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que Él nos ilumine y que Él nos permita entender el mensaje precioso de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Pueden volver a sus asientos. La doctrina de la resurrección es la doctrina angular del cristianismo. Permítame repetir eso y quiero que lo entiendan muy bien. La doctrina de la resurrección es la doctrina angular del cristianismo. ¿A qué me refiero? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15 que si no hay resurrección de los muertos, nuestra fe es vana y que toda nuestra esperanza está puesta en el hecho de que Cristo resucitó. Y si Él no resucitó, entonces la iglesia por 2000 años ha sido en vano. Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, toda nuestra predicación no tendría sentido, porque Cristo estaría muerto, porque no habría iglesia, porque todo sería un engaño. Y es por eso que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Es la base, el cimiento de nuestra fe. Y cuando, obviamente, los incrédulos conociendo esto han intentado, han hecho esfuerzos legítimos por tratar de negar la doctrina de la resurrección. Un abogado ateo llamado Frank Morrison investigó la resurrección de Jesús. Y el propósito que él tenía era escribir un libro negando, atacando y dando argumentos para supuestamente destruir el mito de la resurrección. Ese fue su propósito. Sin embargo, este hombre, después de examinar toda la evidencia, se convenció de que realmente Jesús había resucitado. Y tras creer en Dios y en su Mesías, este hombre escribió un libro titulado
¿quién movió la piedra? Y el propósito de ese libro fue demostrar que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo realmente ocurrió. Empezó tratando de negar la resurrección y sin embargo escribió un libro defendiendo la doctrina angular del Evangelio. El hecho de que el Señor Jesucristo ha resucitado. El acto definitivo que prueba la deidad, la divinidad de Jesucristo y la eficacia de su muerte es la resurrección. Marcos nos presenta aquí 3 testimonios de la resurrección de Jesús. 3 testimonios de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esos testimonios? Bueno, en estos versos se nos presenta el testimonio de un sepulcro vacío en los versos 1 al 5. El testimonio de un ángel celestial en el verso 6 y el testimonio de los testigos oculares en los versos 7 y 8. Vamos a empezar con el primer testimonio, el testimonio del sepulcro vacío, versos 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: pasado el día de reposo. Déjeme explicarle algo para que usted entienda. Los judíos contaban los días de puesta de sol a puesta de sol. O sea, desde la puesta del sol de la tarde del viernes hasta la puesta del sol de la tarde del sábado era el día de reposo. ¿Ok? No es como nosotros que contamos los días a partir de las 12 de la noche. Ahí cambia, ¿verdad? Ellos no, ellos eran de la puesta del sol de un día a la puesta del sol del otro. Así era que ellos contaban los días. Así que el día de reposo terminaba a la puesta del sol del sábado. ¿Ok? A la puesta del sol del sábado. De manera que lo que se está describiendo aquí en este evangelio, este evento que se va a empezar a narrar aquí, ocurrió el sábado después de aproximadamente las 6 de la tarde. Bien, ese es el contexto en el cual ocurre este evento. Y dice Marcos que María Magdalena, María, la madre de Jacobo o Santiago, y Salomé, o sea, menciona a estas mujeres, ¿verdad? Y déjenme decirle, este grupo de mujeres habían estado sirviendo al Señor por un tiempo. O sea, llevaban algunas de ellas varios meses sirviendo al Señor y ayudándolo en el ministerio fielmente. Ellas lo habían acompañado a lo largo de su ministerio en la provincia de Galilea. Habían estado con él allí recorriendo la provincia de Galilea. También lo acompañaron cuando él hizo su recorrido a Jerusalén. ¿Ok? Cuando él hizo su recorrido a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Recuerdan que eso lo vimos la semana pasada, el domingo pasado? También lo acompañaron cuando él entró a Jerusalén y la multitud lo recibió victoriando y recibiéndolo como el rey Mesías, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. También lo acompañaron en algunos eventos que tuvieron lugar esa semana, entre ellos las enseñanzas en el templo, cuando él purificó el templo y todas las demás cosas que hizo. También, y algo muy importante, es que ellos lo acompañaron cuando él fue crucificado. Ellas estuvieron allí, cerca de la cruz. ¿Ok? Por cierto, que con la sola excepción del apóstol Juan, el resto de los discípulos masculinos pusieron pie en polvorosa a todos y huyeron como cobardes. Así que un grupo de mujeres fueron las que dieron la cara y se mantuvieron firmes cuando los hombres corrieron. ¿Ok? Ellas también siguieron a José de Arimatea y a Nicodemo cuando estos pidieron el cadáver de Jesús y lo prepararon para ser sepultado. Usted puede ver eso en Marcos 15:47. Dice que ya estaban allí viendo dónde lo sepultaban. O sea, estas mujeres fueron fieles siguiendo al Señor. Ellas vieron cómo José de Arimatea y cómo Nicodemo ungieron precipitadamente el cadáver y cómo usaron una enorme roca para sellar la tumba en la cual pusieron al Señor. Luego ellas tuvieron que regresar precipitadamente, rápidamente a sus casas
para poder guardar el sábado. Recuerden, los judíos tenían una restricción, solamente se podía caminar una cantidad de pasos el día de reposo. De lo contrario, se consideraba que estaba violando el día de reposo, ¿verdad? Según lo exigía la ley. Y desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, ellas obviamente permanecieron en sus hogares guardando el sábado. Pero ¿qué fue lo que hicieron estas mujeres el sábado apenas terminó el día de reposo? ¿Qué fue lo que ellas hicieron? Bueno, dice aquí Marcos que ellas fueron y compraron especias aromáticas para ir a ungirles. O sea, note, apenas terminó el día de reposo, la primera acción de estas mujeres fue ir a comprar especies para ir a ungir el cadáver del Señor. Ahora, esto es notable, y permítame decirle por qué. A pesar de todas las promesas que el Señor había dado de que Él resucitaría, a pesar de que el Señor había dicho en reiteradas ocasiones que Él sería asesinado, pero que Él resucitaría al tercer día, sus discípulos no esperaban una resurrección. Sus discípulos no esperaban una resurrección. Debido a que Jesús murió a las 3 de la tarde aproximadamente el viernes y a las 6 empezaba el día de reposo, o sea, 3 horas después de su muerte, la preparación de su sepelio ocurrió de manera precipitada, o sea, no pudo ser organizada de la manera que los judíos acostumbraban, ¿verdad? Y estas mujeres que amaban al Señor, que eran fieles al Señor, que lo siguieron fielmente, no tuvieron el tiempo necesario para rendirle los últimos servicios ungiendo el cadáver de Jesús. El sábado se había interpuesto en ese propósito, les había impedido que ungieran el cuerpo del Señor como ellas habían querido hacerlo. ¿Okay? Ungir un cuerpo era una manera de demostrarle amor, devoción y respeto. Por tanto, debido a que estas mujeres amaban profundamente al Señor, deseaban ir al sepulcro para ungir el cadáver del Señor. Déjeme decirle, los judíos no momificaban, ¿verdad? No hacían como los egipcios que momificaban los cadáveres. No, los judíos lo que hacían era ungían los cadáveres con especias aromáticas, lavaban el cadáver y le ponían unas telas, los enrollaban en unas telas y les ponían especias aromáticas para evitar el mal olor de la corrupción. ¿Ok? Esa era la manera típica en que ellos sepultaban a las personas. ¿Ok? Y dice que el verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, aquí hay otro detalle. Bien, los judíos no tenían nombre para los días de la semana. ¿Saben? Nosotros tenemos nombre, lunes, martes, miércoles, jueves. Los judíos no. Simplemente lo que hacían era que los numeraban con relación al sábado. El primer día de la semana sería obviamente el domingo y el segundo día de la semana sería el lunes y así sucesivamente. Pero lo que hacía era que numeraban los días con relación al sábado. ¿Ok? Era la manera en que ellos contaban los días. Por tanto, la resurrección de Jesús, vemos aquí que ocurrió el día domingo. Y sabe, este evento es tan significativo que desde entonces, desde ese momento, la iglesia del Señor ha comenzado a reunirse para adorar los domingos y no los sábados. Durante siglos, el día de reposo había sido el día séptimo, el día sábado. ¿Ok? De hecho, eso había sido establecido en la ley, ¿verdad? El sábado era el día de reposo. Pero desde el domingo en que Jesús resucitó, el sábado nunca más ha sido necesario. El sábado ya no es el día legítimo para que el pueblo de Dios adore.
El apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:16 que nadie os obligue a guardar el sábado. ¿Ok? Cada domingo que la iglesia se reúne para adorar, estamos proclamando al mundo: Cristo vive, el Señor resucitó. Por tanto, hoy nosotros aquí estamos testificando al mundo que el Señor resucitó. Más de 2000 años y todavía la iglesia sigue proclamando el mensaje de la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje clave de la iglesia. En el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 20, verso 7, vemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, 2, dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. O sea, sabe que el primer día de la semana llegó a conocerse como el día del Señor. El día del Señor. En Apocalipsis 1:10 vemos al apóstol Juan diciendo que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El primer día de la semana. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día que la iglesia se reúne, el día que la iglesia dedica a la adoración al Dios verdadero. Es nuestro día de reposo. El día en que nos consagramos para adorar a Dios y para meditar en Dios y obviamente para congregarnos en su nombre y adorar juntos, ¿verdad? Por tanto, sabemos que el domingo muy temprano estas mujeres llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, dice el final del verso 2, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, esa era la pregunta que ellas llevaban en su mente desde que salieron de donde estaban hasta cuando llegaron al sepulcro, ¿verdad? Porque ellas habían visto cuando José de Arimatea y Nicodemo habían sellado el sepulcro con una piedra enorme, una piedra que pesaba varias toneladas. Ahora, para que usted entienda, los sepulcros generalmente eran cavados, eran una especie de cueva que cavaban en la falda de una ladera, una montaña, ¿ok? Y lo que hacían era cavaban una gruta, hacían como una especie de cueva y al frente hacían como especie de una entrada, ¿ok? Circular, no muy alta, y entonces a un lado hacían como especie de una zanja elevada en la cual arriba ponían una piedra enorme y cuando el cadáver era puesto dentro se quitaba una cuña y la piedra rodaba y caía y sellaba la piedra. Y eso lo hacían para evitar que los saqueadores de tumba pudieran entrar y robar las cosas que habían dentro. ¿Ok? La piedra que estaba frente a la entrada del sepulcro era enorme, pesaba varias toneladas. Bien, por tanto ellas sabían que no podrían mover esa piedra, no tendrían la suficiente fuerza como para poder remover esa piedra de la entrada. Y fíjense, esa era su mayor preocupación, esa era la duda que tenían. Ni siquiera sabían, ni siquiera ellas sabían todavía que había un problema aún mayor. Tenían otro impedimento aún mayor. ¿A qué me refiero? Los líderes judíos se acordaron de que Jesús había dicho de que Él iba a resucitar al tercer día. Y fíjense, sus discípulos no lo creyeron, sin embargo sus enemigos dijeron, bueno, este hombre dijo que Él iba a resucitar. Y para impedir de que se roben el cadáver y después aparezcan diciendo que el Señor ha resucitado, le pidieron obviamente a Pilato que enviara una guardia romana a sellar el sepulcro, a sellar la piedra de la entrada y a proteger el sepulcro para que nadie pudiera entrar a robarse el cadáver del Señor. Usted puede ver eso en Mateo 27, 62 al 66. O sea, fue una guardia romana, no una guardia del templo. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Sabe por qué?
No sé si usted sabe, pero el ejército romano ha sido uno de los ejércitos más reconocidos a lo largo de la historia porque obviamente fue muy eficaz en lo que hacía. Déjeme decirle, si un soldado romano, si una guardia romana algunos se quedaban dormidos y fracasaban en su empeño, lo que hacían era que los empalaban vivos, o sea, los prendían vivos como antorcha. Por tanto, era muy difícil que un soldado romano se quedara dormido mientras estaba de guardia. ¿Ok? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque sin querer, los enemigos de Jesús dieron la evidencia más irrefutable de aquellos que niegan la resurrección de Jesús. O sea, ellos dieron la evidencia que niega la propia mentira que ellos trataron de transmitir después. Los líderes judíos, si usted lee en Mateo 28, 11 al 15, cuando los guardias vinieron y le dijeron que algo extraordinario había pasado y que el cadáver no estaba allí, que ya la tumba estaba vacía, le dieron dinero y los instruyeron para que ellos dijeran que los discípulos habían robado el cadáver del Señor. Ahora, una persona que tiene sentido común se haría las siguientes preguntas. ¿Sabe? Cuando los guardias vinieron a prender a Jesús, los discípulos se fueron huyendo, ¿verdad? Se espantaron y se fueron, lo dejaron, corrieron. ¿Cree usted que estos discípulos que habían huido cuando Jesús fue apresado, ahora se atreverían a ir a robarse un cadáver violando el sello? ¿Sabe? El sello romano era como del sello del FBI. Si usted ve que cuando hay, por ejemplo, un lugar donde el FBI va y hace una redada, ponen un sello, ¿verdad? Y ese sello solamente puede romperlo una persona que tenga la autoridad para hacerlo, otra persona del FBI o alguien de la fiscalía, ¿cierto? De tal manera que si alguien viola ese sello, se convierte en alguien que está quebrantando la ley y es perseguido por la ley, es perseguido por el gobierno. Quebrar el sello romano era convertirse en un proscrito del gobierno romano. ¿Cree usted que estos discípulos que habían escapado cuando Jesús fue apresado, ahora se atreverían a burlar una guardia romana? Mover la piedra sin que la guardia se diera cuenta y robarse un cadáver para después salir predicando que Jesús había resucitado, sabiendo que era una mentira, pero sobre todo estar dispuestos a dar sus vidas por una mentira. Y eso es lo más importante. ¿Sabe? Cualquier hombre estaría dispuesto a dar su vida por una verdad. Pero dar la vida por una mentira es algo que es inconcebible. Y déjeme decirle, de los apóstoles, el único que no murió por ejecución fue el apóstol Juan. Todos los demás apóstoles fueron ejecutados por predicar el hecho de que Cristo vive, que el Señor resucitó. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué sucedió el domingo en la mañana? Dice el verso 4, cuando levantaron los ojos, dice que estas mujeres vieron la piedra, que aunque era sumamente grande, había sido removido. ¿Sabe? Por eso es la bendición que tenemos 4 evangelios. Tenemos 4 evangelios. Y es por eso que es importante que usted lea los 4 evangelios. Y a veces las personas ven contradicciones, dicen, no hay contradicción. Déjeme decirle, cuando usted ve una contradicción es que usted entendió mal lo que estaba pasando. Si usted le pide a 4 personas que narren un evento, cualquiera que sea, sabe, las narraciones nunca van a ser idénticas. ¿Sabe eso? Porque todo el mundo va a enfatizar lo que vio o lo que prefiere ver o las cosas que para él son más importantes. Es muy difícil que 4 personas narren algo y que lo narren idéntico. Bien. Entonces, Mateo registra que había ocurrido un terremoto y que un ángel del Señor había descendido del cielo
y fue quien removió la piedra y se sentó sobre ella. Usted puede ver eso en Mateo 28:2. ¿Ok? Marco no describe este evento, pero Mateo sí lo describe. Ahora, algo que quiero que entienda es que la piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que sus discípulos pudieran entrar. ¿Ok? Sabemos que tiempo después Jesús apareció a sus discípulos y se apareció dentro de un salón que estaba cerrado sin que nadie le abriera la puerta. ¿Cómo lo hizo? No sé, pero es algo que la Escritura enseña, ¿verdad? Así que él ciertamente pudo atravesarlo. De hecho, sabemos que entonces la piedra fue removida para que otros pudieran entrar y ver que el sepulcro realmente estaba vacío, porque el Señor había resucitado. Dice el verso 5, y entrando en el sepulcro, fíjense, las mujeres entraron al sepulcro, ¿sabe? Y hasta ahí lo deja Marcos, no da más detalles. Sin embargo, el Evangelio de Lucas añade, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Lucas 24:3 dice eso exactamente. O sea, ellas entraron, buscaron el cadáver dentro del sepulcro y no lo hallaron. La tumba estaba vacía. En la tumba no estaba el cadáver. ¿Sabe? Y una tumba vacía es un argumento convincente. No hay testimonio alguno, y esto es importante que lo entendamos, ni en las Escrituras, ni fuera de ellas, que indique que alguien encontrara el cadáver de Jesús. ¿Sabe? Si los discípulos se hubieran equivocado, las personas sabían dónde estaba la tumba en que había sido enterrado Jesús. Pero si se hubieran equivocado, sus enemigos se hubieran encargado de ir y buscar el cadáver y haberlo mostrado. Si Jesús no hubiera resucitado, sus enemigos se habrían encargado de mostrar el cadáver. Todo el testimonio apunta al hecho de que la tumba de Jesús estaba vacía el primer día de la semana. Así que hemos examinado el testimonio del sepulcro vacío y ahora vamos a analizar el testimonio del ángel. Y fíjense, digo singular, del ángel, porque Marcos se enfoca en un solo ángel cuando los otros evangelios narran que eran dos. ¿Me siguió hasta ahí? Dice el verso 5, y entrando en el sepulcro, note que dice, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. O sea, fíjense, las mujeres entraron a la tumba tal como ellas lo habían planeado, ¿verdad? Porque el objetivo que tenían era entrar a la tumba para ungir el cadáver del Señor. Pero una vez dentro, se sorprendieron al darse cuenta de que no había un cadáver, sino que había un joven vestido con una larga túnica blanca, ¿verdad? Y sabemos, obviamente, nuevamente repito, por Mateo y por Juan, que este joven de túnica blanca era nada más y nada menos que un ángel. Usted puede ver eso en Juan 20:12. ¿Okay? Juan 20:12. Vuelvo y repito, en realidad eran dos ángeles, pero Marco en su relato se enfoca específicamente en el ángel que habló con las mujeres. ¿Bien? Y déjeme hacerle algunas aclaraciones aquí. ¿Sabe? Cuando los ángeles aparecían a las personas, asumían apariencia humana. Asumían apariencia humana. Y hablaban en lenguaje humano. Para que la gente los entendiera. ¿Ok? Usted nunca ve un ángel en la Escritura hablando un lenguaje que la persona con la que estaba frente no podía entender. ¿Me siguió hasta ahí? Y se veía con apariencia humana. ¿Ok? O sea, no se le veían ni alas, no se le veía nada. Era una persona, un joven, lo que estaban viendo. ¿Bien? Y cuando ellos lo vieron, evidentemente dice la Escritura que se asustaron. ¿Ok? Y sabe, el término griego utilizado ahí significa estar asombrado. O sea, estar en el colmo del asombro. Y
tiene la implicación de angustia, de sobresalto, de temor. Está relacionado con el término griego phobos, de donde viene la palabra fobia, miedo, pánico, temor. ¿Ok? Lucas dice que ellas estaban aterrorizadas hasta el punto de que inclinaron sus rostros a tierra en Lucas 24:5. O sea, se tiraron y se postraron ante el ángel. ¿Ok? Mucha gente dice hoy que habla con ángeles o que habla con Jesús. ¿Sabe? El apóstol Juan, mientras el Señor estuvo en su ministerio terrenal, el apóstol Juan dice que en una ocasión se recostó del hombro del Señor. ¿Sabe eso, verdad? Se recostó del hombro del Señor. Pero eso fue cuando el Señor estaba en su humillación. Pero cuando le apareció en el Apocalipsis, dice que él cayó de frente temiendo morir al ver la santidad de Dios, al ver la gloria de Dios. ¿Sabe? La gente hoy adora un Dios desconocido. El peor error de la iglesia hoy es que adora un Dios desconocido. No conocen al Dios verdadero. La gente piensa que son adoradores y están ofreciendo fuego extraño al Señor, porque no conocen la santidad de Dios, la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. No conocen al Dios de la gloria. Mucha gente piensa que adorar es cantar alto y brincar y saltar. Yo quiero que te entiendas, la adoración viene de un corazón transformado. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Sabe dónde está la adoración? Un corazón contrito y humillado ante Dios. Un corazón rendido ante la santidad y la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos una pequeña visión de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, de la santidad de Dios, caeríamos a tierra rogando, ay de mí, Señor, ten misericordia, sálvame, porque estoy perdido, como dijo Isaías, porque siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto la gloria del Rey, la gloria de la majestad de Dios. ¿Sabe? Note la reacción del ángel, verso 6. Pero él les dijo, no os asustéis. O sea, lo primero que hace el ángel es intentar tranquilizar a estas mujeres, tranquilizarlas, ¿ok? Y luego les dijo, buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado. ¿Sabe? Y esto vuelvo otra vez y repito, por eso es importante que usted cuando estudie la Escritura lea, entienda no solamente el texto, sino lo entienda en el contexto general de la Biblia, ¿verdad? Si usted lee Lucas 24:5, dice, el ángel dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Ok? Note lo que dice a continuación el ángel. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. O sea, el ángel invitó a las mujeres a mirar dentro de aquella cámara funeraria y a verificar que donde lo habían puesto José de Arimatea y Nicodemo, que ese lugar estaba totalmente vacío. No había ningún cadáver. ¿Sabe? El Evangelio de Juan registra que el sudario y la venda de lino con la cual ellos ungieron el cadáver del Señor quedaron allí, tal y como si el cuerpo del Señor los hubiera atravesado, literalmente, ¿verdad? Usted puede ver eso en Juan 20:6-7. ¿Sabe? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un ladrón de tumbas el que se robó el cadáver del Señor, no había dejado esas valiosas telas. No había dejado todas esas cosas, porque precisamente eso era lo que se llevaban los saqueadores de tumbas. Pero aparte de eso, si hubiera sido un saqueador de tumbas, nuevamente, ¿cómo habría logrado burlar la guardia romana que estaba al frente del sepulcro? Por tanto, la mejor explicación para el sepulcro vacío del domingo era que Jesús había resucitado, tal y como él lo había dicho. Así que hemos concluido que el testimonio del ángel es que Jesús resucitó y finalmente vamos a ver el testimonio de los testigos oculares. El testimonio de los testigos oculares, versos 7 y 8. Dijo el ángel, pero id, decid a quienes,
a sus discípulos, y note aquí el énfasis del ángel, y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Fíjense, le está recordando que Jesús le había dicho que él iba a resucitar y que él iría delante de ellos a Galilea. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Déjenme decirle, aquí termina el Evangelio de Marcos. Aquí termina el Evangelio de Marcos. Los próximos versículos que usted va a ver a continuación fueron añadidos por alguien tiempo después. No son parte del Evangelio original. ¿Ok? Las mujeres huyeron del sepulcro, y al darse cuenta de que habían presenciado los resultados de un milagro asombroso en la tumba y que habían estado en la presencia de un ángel, obviamente esta revelación gloriosa, extraordinaria, asombrosa para ellas, no salían de su asombro y en realidad seguían temerosas, seguían con pánico, ¿ok? Y el punto es que se había dado cuenta de que nadie podía retener a Jesús en la tumba. Nadie pudo retener a Jesús en la tumba. El poder de Dios para resucitar, amado hermano, el poder de Dios para resucitar a Jesús es mayor que cualquier otro poder en el universo. La resurrección nos asegura de que Cristo está realmente vivo y de que Él es quien dijo ser el Mesías, el Salvador. ¿Sabe? Cuando los judíos, líderes judíos, le dijeron, danos una señal de que tú eres el Mesías, Él dijo, esta generación perversa demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la tierra. Y al final resucitará. Aquellas mujeres que habían venido a ungir el cadáver del Señor, ese había sido su propósito, ahora se les da una nueva misión. El ángel les da una nueva misión. Debían anunciarle, fíjense, ellas debían anunciarle la resurrección a sus temerosos discípulos, a todos los apóstoles, a todos aquellos que habían escapado por su vida, ¿verdad? Y según el relato de Lucas, las mujeres corrieron a contarles a los discípulos como el ángel le había instruido. Pero obviamente ellos, al escuchar el mensaje que ellas trajeron, les parecían como disparates y no les creyeron. Usted sabe, si no veo al Señor, si yo no veo al Señor, si no veo sus heridas y no veo su costado traspasado, yo no voy a creer, ¿verdad? Yo necesito ver para poder creer. Como dijo Tomás, si yo no veo las marcas del Señor, si yo no veo su costado traspasado, no voy a creer. Pedro, usted sabe, el impulsivo Pedro, Pedro siempre vivía metiendo la pata, ¿verdad? Por eso le decían el apóstol cojo, porque siempre hablaba más de la cuenta y no se refrenaba, no tenía control, no tenía dominio propio todavía en este tiempo, ¿cierto? ¿Qué hizo Pedro? Se levantó y salió corriendo para el sepulcro como un loco. ¿Bien? E inclinándose, entró y miró. Y obviamente vio las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado por lo que había sucedido. Usted puede ver eso en Lucas 24, 10 al 12. El apóstol Juan, en su relato personal, añadió que él también había corrido asombrado. Usted puede ver eso en Juan 23 al 5. Ambos, Pedro y Juan, vieron el sepulcro vacío. Pero aún así, ellos no entendieron. Juan 29. Juan 29. ¿Sabe? Y eso nos lleva a un punto importante. Uno puede predicar el evangelio a una persona, pero hasta que el Espíritu Santo no le trae convicción de pecado, justicia y juicio, amado, la Escritura dice que el hombre natural
y el hombre natural es la persona que está sin Cristo. Es el hombre pecador, es el hombre carnal. Que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es por eso que hasta que el Espíritu de Dios no obra en nosotros y nos abre los ojos espirituales, ¿sabe? Somos ciegos espiritualmente. Somos sordos espiritualmente. Estamos viendo con nuestros ojos, pero nuestros ojos físicos, pero no con nuestros ojos espirituales. Ellos vieron todo esto y aún así no entendían. No entendían. Los discípulos habían abandonado al Señor a la hora de la prueba. Pero estas palabras del ángel albergaban esperanza de renovación y perdón. Los discípulos fueron invitados a encontrarse con Jesús en Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué? Había una tarea que hacer. Tenían una misión que cumplir. Y el ángel menciona a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué razón a Pedro? Recuerde, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y la última con maldición. La última con maldición. Y recuerde lo que dice el Señor dijo, los que me nieguen delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero obviamente, ¿sabe? También si usted recuerda el contexto, Jesús le había dicho que el diablo los había pedido a todos para zarandearlos esa noche. Y Pedro había dicho, Señor, ¿sabes qué? No, aunque los demás te nieguen, yo soy el bárbaro, yo soy Pedro, yo soy la roca y no te voy a negar. Jesús le dijo, ay Pedro, si tú supieras que esta noche antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. ¿Sabe? La diferencia es que cuando esto aconteció, la Escritura dice que Pedro lloró amargamente. Y su llanto fue un llanto genuino de arrepentimiento. No fue como Judas. Judas no se arrepintió. Sintió remordimiento. ¿Sabe? Y el remordimiento y el arrepentimiento no es lo mismo. A un hombre a veces lo agarran adulterando y siente dolor, remordimiento y culpa porque lo agarraron. No arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando uno se da cuenta de que hizo algo que dañó a Dios, que violó su ley, y uno siente dolor, siente convicción por el pecado. Pedro realmente lloró con arrepentimiento genuino, lloró amargamente tras sus negaciones. Usted puede ver eso en Marcos 14:72. Y Jesús perdonó a Pedro. Perdonó a Pedro. ¿Sabe cómo nos perdona a nosotros que constantemente pecamos contra Él? Porque usted y yo, a pesar de que estamos en Cristo, seguimos pecando. ¿Sí o no? Pero debíamos tener la misma experiencia. Cada vez que pequemos, debíamos sentir convicción del Espíritu Santo, debíamos evitar contristar al Espíritu Santo y debíamos arrepentirnos, debíamos sentir dolor por nuestro pecado. ¿Sabe? El ángel le envió a decir a los discípulos que se encontraran con Jesús en Galilea, tal y como Él les había dicho. Quiero que sepan algo. Los discípulos habían regresado a su antiguo oficio. Recuerdan, la mayoría de ellos eran, ¿qué cosa? Pescadores, ¿cierto? Eran pescadores. Y estaban otra vez de vuelta a sus oficios. Pero el Señor, allí en Galilea, y note, les dijo que fueran a Galilea, porque fue allí precisamente en Galilea donde Él los había llamado a la mayoría de ellos y los había comisionado para que fueran, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres, como dice Mateo 4:19. O sea, dejen su oficio, porque a partir de ahora el oficio de ustedes es ser mis mensajeros, ser mis heraldos, es predicar el evangelio del reino. ¿Ok? Allí, en Galilea, se reafirmaría su misión. Usted puede ver eso en Juan capítulo 21.
Pero sabe, los discípulos estaban llenos de miedo. Y en vez de ir a Galilea, como el Señor había instruido, se quedaron en Jerusalén con las puertas cerradas. Usted puede ver eso en Juan 20:19. ¿Ok? Por tanto, Jesús empezó a aparecer a ellos, empezó a aparecer ante ellos, ¿verdad? Apareció a los apóstoles, a las mujeres. Ahora, como podemos ver también en la primera carta de Corintios 15, hubo una ocasión en que incluso apareció a más de 500 discípulos a la vez. ¿Ok? Y a partir de ahí, a partir de estos encuentros con el Cristo resucitado, estos discípulos obviamente al final entendieron el mensaje. Y sabe, a partir de ese momento, los apóstoles y los discípulos en general se convirtieron en testigos de la resurrección. Si usted lee, por ejemplo, en Hechos 2:32, en Hechos 3:15, en Hechos 13:31, siempre que predicaban, los apóstoles decían que ellos eran testigos de la resurrección. Porque la resurrección de Jesús de entre los muertos es la piedra angular del cristianismo. Es el hecho central de la historia cristiana. Sobre ella se edifica la iglesia. Sin la resurrección no habría iglesia cristiana hoy. La resurrección de Jesús es única. Solo el cristianismo, ninguna otra religión, solo el cristianismo tiene un Dios que se hizo hombre, que murió literalmente por su pueblo y que resucitó con poder y gran gloria para gobernar su iglesia para siempre. ¿Sabe? Los musulmanes saben que en Medina se encuentra la tumba donde fue sepultado Mahoma. Los budistas saben que Buda fue sepultado en una estupa en Chakandí, una ciudad en la India, en la zona de Sarnath. Los cristianos sabemos que Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado en Jerusalén, pero que el primer día de la semana la tumba, el sepulcro de Jesús estaba vacío. Por 2000 años la iglesia ha estado proclamando al mundo: Cristo vive, el Señor resucitó y su resurrección es la base de nuestra fe. Si usted me pregunta por qué es cristiano, por qué no musulmán, por qué no judío, por qué no de otra religión, sencillo, porque la única religión que proclama el hecho de que Dios se hizo hombre, murió por mis pecados y resucitó al tercer día y que mi Salvador vive y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el cristianismo. Cristo vive, el Señor resucitó. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra misión en esta vida, proclamar al mundo el hecho de que Cristo vive. Y para eso estamos aquí hoy, para que todo el mundo escuche alto y claro que nuestro Señor resucitó. El Señor les bendiga. Les invito a orar. Señor, es maravilloso considerar las realidades de que este día Cristo resucitó. Y es más maravilloso, Señor, considerar todo lo que ha acontecido desde ese día hasta hoy. Cada vez que un pecador que cree en Cristo, en el Cristo resucitado, recibe la salvación, su vida es transformada. Tu palabra nos dice, Señor, que si confesamos a Jesús como Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seríamos salvos. Señor, y que con esa salvación viene la justificación, viene el perdón, viene la paz con Dios, viene la reconciliación, viene la gracia, la esperanza y el amor. Gracias por ese don. Señor, abre cada corazón que aún no te reconoce para que acepte al Cristo resucitado como la única esperanza de ser justos ante ti, como la única esperanza de tener paz y comunión contigo,
como la única esperanza de recibir el perdón permanente y vivir con la esperanza del cielo, como la única manera de experimentar el amor divino. Todo esto es posible por la fe en el Cristo resucitado. ¡Qué don tan maravilloso! Padre, permite que lo aceptemos plenamente, que lo confesemos como Señor y que conozcamos la plenitud de este don de salvación. Señor, trae ese don a la gente incluso hoy. Que aquellos que aún no te conocen, hoy sea el día de su salvación. Que hoy reciban la salvación que tú les ofreces en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.